hay un error vencible y un error es invencible. Cuando el error de tipo es invencible, es decir, no se puede superar, no se puede vencer, estamos frente a una conducta atípica, que es penalmente relevante, pero que no es típica, es atípica, ¿sí? Es una conducta atípica. Anoten, cuando el dolo es, cuando el error de tipo es invencible, la conducta es atípica, o sea, no es típica. Pero cuando es vencible, hay que mirar, ya no hay dolo, obviamente no hay dolo, pero puede haber culpa cuando es vencible, cuando el error es vencible, es decir, cuando se lo puede de alguna manera superar. Repito, cuando el error es invencible, la conducta es atípica, no hay, la conducta no es típica. Pero cuando el error es vencible, no hay dolo, pero hay culpa. Y solamente va a haber culpa cuando en los tipos penales diga, este es un delito culposo. Por eso yo les decía, vamos a hacer un ejemplo con el Código Orgánico Integral Penal. Vamos a ver. Yo tengo un ejemplo justamente con el Código Orgánico, no sé si quiere decir. Adelante. ¿Pero de error de tipo vencible o invencible? Del vencible, porque el invencible es fácil. Ya. Bueno, de tipo vencible dice, una persona compra un vehículo, luego va a la notaría a realizar el contrato de compra-venta con las placas correspondientes, luego se recarga que la persona se dedica a la compra y venta de vehículos, así que posteriormente vende el carro. La persona compradora de este vehículo se da cuenta que el vehículo es robado. Pues, se puede dar cuenta por distintas variantes. Puede ser por una denuncia, se dio cuenta que es robado. Entonces el vendedor sabía que la receptación es un delito, vender, tener cosas robadas es un delito. Pero en el momento de él comprar el vehículo, puede decir que se confió de esa persona. Entonces ese sería el caso de un error de tipo vencible, ya que él sabía que la receptación es un delito, pero al momento de realizar la venta del vehículo, por estos motivos se confió, etcétera. Entonces, no sé si cuente como un ejemplo de error de tipo vencible. A ver, ¿y cuál sería ahí el delito, entonces? Porque el delito, queda delito. El delito sería la de receptación, que está en el artículo 202 del COIP. Ya, lee el artículo 202, a ver si es culposo. Ya. Ya, dice 202, receptación. La persona que oculte, custodie, guarde, transporte, venta o transfiera de tenencia en todo o en parte de bienes muebles, cosas o movimientos conociendo que son productos de hurto, robado o abigeato. Ya, conociendo. Sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses ya, a 2 ahora, años. el ejemplo tuyo es que no conoce que es robado. No, o sea, él sabe el delito sabe que existe el delito, pero no conoce el momento de que es robado. El vehículo no conoce que es robado, ya que se dedica a la compra y venta de los por vehículos. Eso, a ver, por eso, vamos a ver. Para que haya receptación, tiene que haber conocimiento de que se trata de algo robado. Porque si no hay conocimiento, no hay receptación. Ese es un elemento objetivo del tipo, o un elemento subjetivo del tipo, perdón, el conocimiento, es el dolo. Claro, sabe, pero, claro, pero en el artículo no se dice, no menciona que la persona sepa, se dice que la persona que guarde el culto, custodia y guardia. No, sí dice, sí dice, conociendo que son producto de hurto o robo. No sé si tienes el reformado o no, pero el 202 sí dice, conociendo que son producto de hurto o robo o abigeato. Sí. Claro. A ver. Sí, pero... Se ve también, doctor, como el ejemplo que usted nos mencionó del cazador, que
él, o sea, sabía que él que matar es un delito. A ver, paremos un ratito para aclarar. El ejemplo que tú pusiste era, yo pedí un ejemplo de error vencible, porque es un poquito complicado de analizar. El error invencible es otra cosa. Este ejemplo no estamos analizando si hay error invencible. Estamos poniendo el caso de que sea un error vencible. O sea, si este delito dice receptación, vamos a ver, y la persona no conocía que ese bien es robado, no conocía, hay que analizarse primero objetivamente qué implica ese conocimiento de que si era robado o no era robado. Es que claro, él pudo haberse, o sea, él no conocía, pero pudo haber hecho otras diligencias al momento de inscribir, por ejemplo, él tenía la obligación de hacer otras diligencias al momento de inscribir el carro, de matricularse, sin embargo no lo hizo, pero como él sabía que era un delito, al momento de venderlo simplemente puede ser por varios factores, por confianza, qué sé yo, no supo que era robado, pero él tenía el deber de inscribir el vehículo o de averiguar más sobre el vehículo, entonces ahí se puede dar por lo que es, por lo vencible. Claro, o sea, él pudo haber averiguado más. A ver, el que compra, vende, el Código Civil dice que el que compra un producto que vale más, ¿qué dice? De 2 sucres o algo así, no me acuerdo, de una cantidad X, tiene la obligación de pedir constancia de esa venta. Ahora, si una persona se dedica a compra-venta de un vehículo, es un acto de comercio. Y si yo soy que compro o vendo, yo no puedo ser dos cosas. El derecho penal, recuerden, y aquí viene un poquito la teoría finalista y la teoría funcionalista. Yo dije el COIP, hay partes finalistas, probablemente hay partes todavía causalistas y probablemente hay causas todavía funcionalistas. ¿Qué era el funcionalismo? Vamos a ver si recuerdan. ¿Qué era el funcionalismo? El funcionalismo, ¿cómo concebía a la conducta el funcionalismo? ¿O qué era el funcionalismo? ¿Qué decía de la acción el funcionalismo? Que no es otra cosa que el desconocimiento a la vigencia de la norma, ¿cierto? Y no solamente de la norma penal, sino de cualquier norma. Si una persona hace un acto de comercio, tiene que conocer pues la normativa de comercio, ¿no es cierto? Pero si deja de lado y no observa la norma de comercio, dice el funcionalismo, a esa persona hay que castigarla, porque él es un garante de la norma. O sea, yo no puedo, perdóneme, comprar y vender carro y comprar cualquier cosa que me venga por ahí, que me digan, dame tanto, toma el carro y chao. No, un momentito. Claro. Tienes que tú traerme a mí, yo te compro, tráeme la matrícula del año, punto. 2, certificado de gravamen. Y si no me los traes antes de, yo voy a la policía y pregunto pues con un certificado de que no esté reportado el carro. Y si no he hecho eso, he comprado un carro, he infringido la norma y yo sé que estoy infringiendo la norma, automáticamente, ¿qué se me viene a la cabeza? Que ese carro puede ser robado porque no me está dando papeles y encima compro. Eso le iba a decir, doctor, que me faltó también mencionar que, por ejemplo, el momento de él inscribir a matricular el vehículo, perdón, como creo que para hacer matricular el vehículo solo se necesita la placa, ¿no? Y la notaría de compra y venta, etcétera. Entonces, él se confió de que el vehículo no era robado. No, se necesita un certificado de que el vehículo no está reportado. No se confió. Se necesita un certificado del que el vehículo no esté reportado. Ya, ese es el segundo punto, que sería que él se confió de eso, que él necesitaba hacer ese trámite, sin embargo, no lo hizo. Sí, entonces, pero entonces, ¿qué se supone si no lo hizo? Que sabía que ese vehículo era robado. Es un desconocimiento de la norma. Ahora bien, ¿cómo? Y eso es un error, eso ni siquiera es error. Ni siquiera es error. Porque
el que hace un acto de comercio tiene que cerciorarse de lo que compra y lo que vende. Y porque sabe que si puede comprar algo sin ver si está reportado o no, puede traerle consecuencias, porque conoce los elementos descriptivos del tipo. Porque si yo me dedico a la compra-venta de carro, lo primero que debo conocer es que ese carro no sea robado. Y entonces, si yo no averiguo si ese carro es robado o no, y sin embargo compro, pues yo estoy desconociendo los elementos objetivos del tipo. Y si, desconociendo a propósito, no por error. Otra cosa fuera que me vienen a vender a mí un carro, me dice que esté reportado, pero que me hayan alterado el chasis, me han hecho una remarcación y me traen una remarcación diferente. Entonces yo compro el carro, yo soy comprador, le traigo, me voy con ese chasis, con ese motor, no está reportado, lo compro el carro. Yo ya he ido a sacar el que no está reportado, la matrícula que me deja todo ese señor. Y inclusive lo pongo a la venta ahí en el patio, ni siquiera lo deshueso, nada, lo pongo a la venta en el patio. Me rastrean, se dan cuenta que ese carro ha sido robado, alterado. Si digo, un momento, yo compré. Yo compré porque yo vi que lo que me vendieron aquí no está reportado como robado. Sí, pero usted tenía la obligación de me decir, perdón, yo no soy mecánico. Yo soy compraventa de carro. Y yo confío en la buena fe que me dice que aquí está el documento, es la matrícula original, miré, fui a sacar un certificado de esa matrícula y me dijeron que no estaba robado. Entonces, erraste, conociste que ese carro, hiciste todo lo posible, observaste la normativa de comercio, sí. Sí, luego no estás en la obligación de revisar los números del chasis, pero sí revisar que esté en buen estado el carro, porque nadie dice, bueno, busca un mecánico, porque eso ya es al riesgo del propio comprador inclusive. Perderá el carro, perderá el negocio, perderá la plata que compró, pero no tiene por qué irse preso. Porque había un error en cuanto a error creyendo que lo que estaba comprando era, no hubo dolo. En cambio, el dolo es conocer los elementos objetivos del tipo y no obstante cometer un delito. Y el error en este caso es desconocer que eso era un carro robado. En este caso, tienes que conocer que el carro era robado. ¿Y cuando conoces que el carro era robado? Cuando no vas comprando, no vas a sacar el certificado de que no está reportado. Punto. Ahora, si digamos que esto se asemeja, que ustedes les peleen por errores, este no es un error vencible, no, usted no puede decir, no, aquí no hay dolo porque mi cliente, él se olvidó de ir a sacar, no, nada, señor. Puede ser error vencible quizás. Este ejemplo, analicémonos a la luz de un error vencible, no error invencible. ¿Está claro? Entonces, el ejemplo que yo le di es vencible. Sí, pero a no ser que, repito, que haya habido una alteración o bueno, cualquier otra situación que traigan los documentos en regla y todo. O que haya falsedad ideológica en los documentos. ¿Qué es falsedad ideológica? Que esa persona haya sobornado a alguien de la policía y le haya dado un certificado que no está reportado. Y con eso me vienen a vender el carro a mí. Y el carro estando reportado, un momentito. Sí, pero es que está reportado, este documento es falso. ¿Cómo es falso? Si este tiene los sellos, tiene todo. Sí, pero sí está, este es otro. Pero eso es falsedad ideológica porque no ha falsificado la firma, no ha hecho nada, pero dice otra cosa que no está reportado. Entonces, en ese caso hay error invencible, que no se puede vencer porque me trajeron un papel, aunque digo otra cosa aquí, tiene los sellos, es verídico, está ahí. No es falsificado por fuera, formalmente, pero materialmente, ideológicamente no es. Miren, esto de la falsificación es muy interesante para saber también cuándo se está frente a un error. Le voy a poner otro ejemplo. Bueno, en este caso, si eso sucede, hay error invencible. Pero si la persona no hace por descuido, porque cree que todo está bien y comete un delito, usted va a decir, entonces es error vencible. ¿No es cierto? Y si es error vencible, hay que ver si hay un delito de omisión del deber de que se mantenga por receptación culposa.
¿Y habrá receptación culposa? No, pues no tendría que ser sancionado entonces. Claro, no tendría que ser. Porque, porque el error vencible transforma el dolo ¿en qué? En culpa. En culpa. En culpa. Y si el artículo 23 dice, la conducta solo puede ser, la conducta penalmente relevante, donde dice, ¿dónde está? Culpa. El artículo 27, perdón. Esta conducta solo será punible cuando se encuentre tipificada como infracción en el COIP. Entonces, es decir, así como la omisión propia. Entonces, vamos a buscar si no hacer actos de comercio, no comprobar actos de comercio en debida forma es un delito culposo. Y ya no será por receptación que se lo sancione. El error vencible, pues ya no hay dolo porque este delito aquí solo es doloso. Aquí este tipo del 202 es solo doloso. Y como el error vencible transforma el dolo en culpa, no se lo puede sancionar ya por esto, por receptación, porque no hay el delito de receptación culposa. En cambio, el homicidio, el asesinato o el homicidio simple, si hay homicidio culposo. Si no es homicidio simple, puede ser homicidio culposo, ¿no es cierto? Porque se va a otro, lo transforma, como en cambio el de aquí, como no es receptación culposa, ya esa persona no comete, si en caso de error vencible, no cometería el delito de receptación, pero a lo mejor puede cometer un delito de omisión del deber de cuidado, si es que hay, delito culposo por no tener cuidado en los documentos, en los actos de comercio, pero no hay esa figura. Por lo tanto, aquí no puede aplicarse error vencible, porque no hay un delito de receptación culposo. Solamente se aplicaría el error invencible. Repito, cuando se dé las circunstancias. Entonces, en el ejemplo que pusiste, la primera compañera que presentó este caso, aquí miren, cuando vayan a analizar este tipo penal, en penal 2, y de este pedacito los desglosen bien jurídicos, sujetos, tipicidad, elementos objetivos, hablan de dolo, y ahí le plantean al profesor. Anoten para que le plantee, le digan, en el tipo de receptación, es un tipo, primero pregúntenle si hay omisión impropia. Ustedes ya tienen la respuesta. Plantéenle así al docente. ¿Hay omisión impropia, profesor, aquí en este? Él tiene que decirle de una la respuesta ya. No, ¿por qué? Porque es un delito es un delito contra la propiedad, creo que está la receptación. Sí. Y ya saben que los bienes jurídicos son la salud, la vida, la integridad y la libertad personal. Otra pregunta, aquí habrá, se podrá presentar aquí un error de tipo vencible, y la respuesta que tiene que darle es no, porque no hay la receptación culposa como tipo, porque la culpa, como leímos en el artículo 27, solamente es punible cuando está expresamente señalada como delito culposo. Por eso que el artículo 281 dice, en el segundo inciso, si el error es vencible, la infracción persiste. A ver, si el error es vencible, la infracción persiste, ojo, persiste la receptación y responde por la modalidad culposa del tipo, si aquella existe. Como no hay la receptación culposa, no se puede hablar de error de tipo vencible en la receptación. Anoten el COI al ladito, que esto le va a servir para toda la vida. Usted puede llegar a ser fiscal, puede llegar a ser juez, puede llegar a ser penalista, puede llegar a ser defensor público, y nadie le va a enseñar afuera esto que le estoy enseñando yo en la aula de clase. Bien, con este ejemplo, ¿puede haber error invencible? Claro que sí. Dependiendo de la naturaleza del caso, ¿no? Como les planteé, por ejemplo. Miren, otro ejemplo para hablar esto del error vencible y del error invencible.
resulta que, bueno, y le voy a poner un caso muy peculiar que pasó con un ex compañero de ustedes de la carrera de Derecho, que fue alumno mío también. Ocurrió hace algún tiempo ya. Resulta que hace unos 5 o 6 años atrás creo que fue. Resulta que nosotros, yo estaba de coordinador creo todavía ahí en ese entonces, resulta que nosotros enviamos para que hagan las prácticas preprofesionales en la judicatura y ahí les asignan a los juzgados, a los tribunales penales, a las salas penales, a donde le toque, ¿no? Y un estudiante es asignado a un tribunal penal. Y osado, ¿no? Eso ya es osadía, más que osadía, pues es un delincuente, porque son actos delictivos. Este muchacho, bueno, primero voy a contarles el caso, después le voy desglosando rápido. Resulta que estaba una persona detenida por un delito de robo, parece que era de robo, o violación, creo que era así. Sí, robo o violación. Bueno, y esta persona estaba para audiencia. Ah, no, era abuso sexual, ya me acuerdo. Estaba para audiencia. Estaba que le fijaron fecha para audiencia. Pero cuando le fijan ya la fecha para audiencia después de un tiempo, antes que se le caduque la prisión preventiva, el tribunal señala fecha, le envía al director de la cárcel para que el de la cárcel lo mande a la audiencia, al procesado. El director de la cárcel revisa, pero este señor ya salió libre. ¿Cómo que ya salió libre? Sí, el tribunal mismo mandó una boleta. A ver, un momentito. Nosotros, ¿cómo vamos a mandar boleta y estamos pidiendo audiencia? Aquí nadie ha dado boleta de este señor. Este señor tiene que estar preso o se le fugó en la cárcel. No, aquí tenemos el respaldo. Una boleta emitida por el tribunal, el tribunal al que estaba a cargo él, firmada por el secretario, perdón, por el presidente del tribunal que estaba a cargo de él, de la prisión de él. Y el tribunal revisa, no, pero esto es una falsedad, aquí se han falsificado. Comienzan a investigar, el tribunal le pone la denuncia al de la cárcel, el director de la cárcel. El director de la cárcel va a la fiscalía y pone denuncia y acusa al tribunal porque ellos tenían la boleta ahí. Ahora, la pregunta era ¿quién llevó la boleta? Y era el secretario con el pasante. Los dardos apuntaban al secretario. Pero el secretario dice, no, yo tengo mi tiempo de trabajo, yo nunca he hecho peormente esto, que voy a hacer esto. Bueno, hasta ahí estaba en investigación. Resulta que después de un año, este muchacho en Quito creo que va a votar, no sé, y lo cogen preso, porque seguía la orden ahí. Y lo cogen preso, a ver, no, parece que lo cogen preso por otro delito que tuvo. Cuando lo cogen preso, resalta ahí en el sistema que lo cogieron preso. Ah, no, por ese mismo delito, perdón. Lo cogen preso porque volvieron a subir nuevamente la boleta, ¿no? Lo cogen preso. Y este muchacho va a reclamar, ahí se supo quién era, va a reclamar al muchacho que le devuelva cantidad X de dinero que le han dado, creo que 4,000, para sacarlo libre a ese señor. Ahora sí, ¿qué es lo que ha hecho este muchacho? Y por cierto, y el tribunal puso denuncias por falsificación. Y este muchacho viene donde el profesor Gabriel Zucchi, asustado, escondido, y le dice, doctor, quiero que me defienda, bla, bla, bla. Bueno, ya que estás metido en ese lío, déjame revisar, déjame que ver, y tienes que conseguir dinero, y yo no cobro barato, por cierto. Bueno, se da la situación que voy a revisar y veo, firma las actas, y le digo al fiscal, pero estas no son firmas falsificadas, porque el muchacho ya me dijo a mí. Digo, ¿y tú falsificaste? No, doctor, yo no falsifiqué. ¿Qué hiciste? Te voy a contar, profesor. Metí dentro de las boletas el nombre de él, y en el nombre de él, en una boleta, en una legal. Los sellos no son falsificados, son los sellos del propio tribunal. La firma es del presidente. Yo le pasé al secretario, como estaba en audiencia y tenía que notificar enseguida, el secretario
dio el visto, puso la sumilla y le pasó al presidente para que el presidente del tribunal en un receso las firme. Y ese presidente no leyó, firmó todas. Y entre una de ellas estaba metida la detención. Ahora, y le estaban enjuiciando por falsificación de firma. Entonces, en ese tiempo, todavía creo que no estaba en vigencia el COIP, falsificación no hay. Porque las firmas son, ¿qué es falsificación de firma? No hay falsificación. ¿Qué delito era? Probablemente ninguno. Probablemente ninguno. Porque la doctrina aquí y el COIP y la jurisprudencia no se había encargado de analizar otro tipo de falsificación que se llama la falsificación ideológica. En la falsificación ideológica el documento no es falso materialmente. Es la firma, el mismo sello, pero el contenido del documento o el fin que se usa el documento es el falso. Es decir, en este caso, esa persona no tenía que salir libre. Pero la firma y el sello eran del juez. Miren, hablando aquí del error, en ese tiempo no había el error de tipo, no había nada. Yo esto de la falsedad ideológica, y le soy sincero y muy honesto, en ese tiempo ni se me había ocurrido como falsedad ideológica. Se me había ocurrido como que no hay delito nada más. Luego, en unos estudios que hice de delitos de derecho de delincuencia económica, analicé estos delitos y ahí pude enterarme, pude aprender que hay falsedades materiales y falsedades ideológicas. Las falsedades ideológicas son una finalidad diferente de un documento válido, como en el caso, por ejemplo, de la compañera del ejemplo, cuando hablamos de error invencible, que se fue, sobornó al del sistema y le emitieron un certificado con los sellos legítimos de la agencia de tránsito, que no estaba reportado el carro, cuando horas antes ya había sido reportado y ese era el que aparecía después. En este caso, todo es legítimo. No hay falsificación, porque los sellos, todo es legítimo. El contenido era lo adulterado. Entonces, en este caso, de este muchacho, pues prácticamente no sabían si el que cometió el delito era mi cliente o le cometió el delito eran los jueces. Y como no había falsedad ideológica, lo más factible que apuntaba era al tribunal, a la responsabilidad del tribunal por esa fuga. Y la ventaja del tribunal fue que lo capturaron a ese muchacho. Porque si no lo recapturaban, se les fregaba el puesto a eso. Entonces, en este caso, si traemos este ejemplo, al analizar el error de tipo, ¿será que el que se fugó, no que se fugó, porque él salió por la puerta de la cárcel, ¿será que el director de la cárcel cometió un delito? No cometió, porque él recibió algo, tal, él erró, pero claro, él creyó que eso era bien, de hecho eso era bien. Entonces, por ahí va más o menos el error de tipo invencible, cuando las circunstancias del caso permitan ver. Ahora, si el error es del error de tipo invencible, no hay delito, la conducta es atípica, no hay tipo. Pero si es vencible, si se lo puede vencer, ¿cierto? Y si se mantiene la misma infracción, habrá que analizarlo en sede de la culpa, no de la culpabilidad. Mucho cuidado, no se confunda la palabra culpa de negligencia, de imprudencia, con la culpabilidad como última categoría de la teoría del delito. Eso se llama reprochabilidad. Esa es culpabilidad o reprochabilidad. Acá es culpa de imprudencia, ¿sí? De negligencia. Bien, pero como en este artículo que estamos viendo de receptación, no hay otro delito que diga receptación culposa, por lo tanto, en este tipo no se puede hablar de error de tipo vencible. Ese plus se los dejo allí para que, como dicen en las otras universidades, para que midan el aceite a sus profesores de derecho penal.
o a los penalistas que se dicen penalistas, y tienen ustedes padres, madres, tíos que son penalistas, míranle también el aceite. A ver, y así aprendemos todos. Para eso está la universidad. La universidad está para tocar con profundidad estos temas muy complejos. Yo admito de que antes de hacerme profesor, yo fui litigante, bueno, sigo siendo litigante. No soy de los litigantes que salgo en los periódicos ni en las redes sociales, tomándome fotos con los clientes, diciendo este gané, este no gané, y nada. Por ahí unas cuantas que otras publicaciones necesarias para promocionar en redes de la oficina y nada más. Y lo importante es, yo luego me hice profesor, pero yo era solamente técnico, o sea, litigante. Y luego me hubiese quedado ahí nomás dando clase. Y luego yo dije, no, mi obligación con el Estado es de prepararme. Y comencé una carrera que me ha costado, primero, la visión, porque ya no veo bien. Segundo, la garganta, porque... Y tercero, mucho dinero, porque he viajado a España, he viajado a Estados Unidos, he viajado a algunos países de acá, realizando estudios. Y me ha costado, un sinnúmero de inclusive cuestiones de estabilidad familiar, el hecho de estar viajando, aprendiendo, pero no me arrepiento porque puedo reflexionar con ustedes estas cuestiones que no las reflexionan en cualquier lado. Yo les aseguro que si ustedes estudian, leen, ustedes se están preparando de forma adecuada en el análisis del derecho penal sobre todo. No importa que no vayan a ser penalistas, pero es mi obligación reflexionar estas cuestiones de fondo. Miren, yo siempre le digo, no, voy a ver si mantengo una reunión con el profesor de Derecho Penal 2, porque a veces confundimos las cosas. El profesor de Derecho Penal 2 viene a dar nuevamente la culpa, la teoría del delito. Bueno, sí, hay que dar, obviamente, pero ya ha analizado a cada delito en particular. Y ahorita estoy dando un plus, adelantándome, tomando estos ejemplos, porque la parte general, la teoría del delito que estamos viendo, se aplica a todos los delitos. Pero concretamente deben analizar el tipo penal, tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva. Luego, todavía no terminamos la tipicidad. Yo me adelanté la clase de la mañana. Nos queda todavía de analizar la teoría de la imputación objetiva. Eso nos queda por analizar. Eso ya lo vamos a analizar porque eso permite solucionar el mismo caso. Vamos a ver la receptación. Bien, para poder decir inclusive si aparte si hay error de tipo o no, hay otra teoría que se puede analizar. Supongamos que no hay error de tipo. No hay error de tipo. Pero hay la teoría de la imputación objetiva para poder analizar. Conversemos un poquito de esta teoría. No, vamos a conversar en clase porque tengo más preguntas que responder. Bueno, hay aquí error de tipo vencible e invencible, me dicen lo mismo. Karen y Anabel, si fuera posible las clases de dolo. Ya. Vamos a ver. Las clases de dolo. Dice el artículo 26. Dice, actúa con dolo la persona que, conociendo los elementos objetivos del tipo penal, ejecuta voluntariamente la conducta. Vamos a ver. El mismo artículo, para seguir con el mismo ejemplo, artículo 202. Dice, la persona que oculte, custodie, bla, 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 conociendo que son productos robados. Miren, aquí este tipo en la práctica presenta un grave problema. ¿Sabe qué le piden algunos fiscales para proceder con este delito? Eso es totalmente erróneo. Que la persona que reclama lo robado haya puesto una denuncia primero de que se lo ha robado, de que se le han robado eso. Y tiene algo de sentido, ¿no? Porque solo así la persona después va a saber si es robado o no. Pero también es a contrasentido porque este es un tipo autónomo. Si estuviera la receptación dentro del robo como un agravante, obviamente. Pero no es así. Esto está en un tipo penal autónomo. ¿Sí? El robo está en otras y esto es un tipo autónomo. No necesitas depender de otro delito previo.
Este es un tipo totalmente autónomo. Entonces, aquí la persona tiene que conocer que las cosas son robadas. Y ahora sí, aplicamos. ¿Qué teoría? ¿Finalismo o funcionalismo? En este tipo penal, la teoría que permite explicar la conducta es el funcionalismo. Pero recuerda que el funcionalismo es ¿qué? La inobservancia de la vigencia de la norma. Dicen los funcionalistas, si las personas no respetan las leyes, tiene que ser sancionada penalmente, porque si no pierde vigencia la ley. En este caso, la ley penal. Entonces, en este artículo vamos a ver para hablarlo del dolo. La persona que oculte, custodia, va reconociendo que son productos tal. Conoce los elementos objetivos del tipo y realiza cualquiera de estos actos. No todos. Puede transportar, puede vender o puede solo transferir. Este es un tipo penal pluriofensivo. ¿Qué significa pluriofensivo? Que se puede ofender de varias formas, no concurrentes, excluyentes. Puede ofenderse ocultando, puede realizarse custodiando, puede hacerse guardando, puede transporte, es como el tráfico de drogas, tráfico, transporte, comercialización, etc. Se puede ofender al bien jurídico de varias formas. Basta con una sola de ellas para que se dé este delito. Por eso se puede ofender de varias maneras. Entonces, aquí un ejemplo de dolo directo sería Juan. Son normalmente conocidos como cachineros. Juan acostumbra a comprar cosas de dudosa procedencia a las personas. Sabe que son robados. Él dice, no, yo no he visto, no. Dudosa procedencia, listo. Dolo directo. Compra a una persona que anda robando, listo, pum. Dolo directo. Dolo indirecto. En este ejemplo. Vamos a ver si en este ejemplo podemos hablar puede haber dolo indirecto. Y nos vamos a idear, aquí vamos a ver, porque el mundo del derecho se adecua a lo fáctico, a los hechos. Vamos a ver si seremos capaces de poder encontrar en la práctica, en este delito en particular, un dolo indirecto. Es el dolo indirecto, la afectación a terceros para cometer otro delito. Se me ocurre que una cosa haya pertenecido a varias personas, ¿no es verdad? Y que no solamente afecte a uno, sino a varias personas. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué cosa puede afectar a varias personas? Digamos que sea un lote de vacunas. Un lote de vacunas. El lote de vacunas, una persona se roba y me viene a vender a mí. Si yo compro ese lote de vacunas, o lo oculto, lo custodio, o lo guardo, sabiendo que es robado. ¿No es verdad? Sabiendo que es robado, lo guardo, lo custodio, lo oculto. Entonces, indirectamente esta acción mía va a causar un daño a varias personas. Serán dolos indirectos. Dolo indirecto. Pero aquí es muy complicado el análisis del dolo indirecto. ¿Saben por qué? Porque aquí es el conocimiento de algo que es robado. A no ser que hayan robado varias personas. Aquí se está afectando a la víctima, que es la tercera persona. Es el robado, el que roba y el que oculta lo robado. Ahora, ¿qué pasa si yo robo y yo mismo oculto y yo mismo lo vendo? ¿Habrá receptación? La respuesta es no. No, cuando se da en la misma persona esa calidad, no puede haber receptación. Porque aquí viene una teoría de que, bueno, en algunos delitos como el lavado de activos, como el tráfico de drogas, sí son autónomos. En este caso no. En este caso, bueno, supongamos que sí. Me mandan a los artículos
20 y 21. Pongamos que yo mismo robe y yo mismo lo oculto. ¿Sí? ¿Qué clase de concurso sería? Igual. Claro, el robo, ¿no es cierto? El robo. Bien. De todas maneras, tratar de buscar aquí dolo indirecto es imposible. Me atrevería a decir que no puede haber dolo indirecto. No. Es que el dolo indirecto no está por el número de personas que cometen, sino por el número de daños, por la cantidad de daños materiales a los que causa o personas a las que ofende. Como por ejemplo, vas a un tren, vas a una estación de tren, pones una bomba para matar a Juan y matas a demás personas. O sea, no es porque varias personas cometen, no. Acá una persona comete receptación. Es imposible hablar de dolo indirecto. Vamos a ver dolo eventual. Prefiero una inquietud. Y digamos con esto de la venta de cosas robadas, si yo sé que eso es robado, pero yo no lo compro, pero le doy a otra persona que la compre para que me la dé a mí, ¿sigue siendo directo o sería indirecto? A ver, que la compre para que te le dé a ti. Ajá, si por otra persona, digamos, mando a otra persona a comprarlo para que me lo dé a mí. O sea, sería un intermediario ahí. No, porque aquí dice la persona que oculte, custodie, guarde, transporte, venda o transfiera la tenencia. Y en ese caso tú estarás ocultando ya, guardando, sabiendo que es robado. Sí, pero eso, el dolo indirecto, a ver, el dolo indirecto no se mide porque lo cometas tú o lo cometa otra persona. El dolo indirecto se mide por el daño que puede llegar a causar a otras personas indirectamente. Ahí se mide el dolo indirecto. No porque yo mando a Juan, hay dolo indirecto porque la otra persona comete. No, esa es otra cosa, esa es participación. Eso creo que como ustedes ya vimos o no, todavía no vemos la teoría de la participación. Entonces tenemos que no la teoría de la participación. Y ahí vemos autores, cómplices, etcétera, etcétera. Autor directo, autor mediato, eso es otra cosa. Coautores puede ser. Eso es otra cosa. Pero acá estamos hablando en relación al daño que causa a las víctimas de la infracción. Hacia allá se puede hablar de dolo directo. A ver, en este caso, un ejemplo clarito de dolo indirecto es: quiero matar a Juan, que se va a ir en un avión, pongo una bomba en un avión y en ese avión hay 100, 300 pasajeros más. El dolo, la actividad estaba directa para Juan, para causarle daño a Juan, pero termino causando daño a otro. El dolo indirecto, se mide por la voluntad, por el conocimiento de causar daño a una persona. Y terminas causando indirectamente a otras. ¿Quieres envenenar a María? Y le pones veneno en la leche. Esa leche puede tomar también su hijo, puede tomar su mamá, su papá. Entonces, ahí es dolo indirecto. No quieres causar daño a otra persona, pero tomas el riesgo y terminas causándolo. O sea, el dolo indirecto no se mide porque yo cometa un delito a través de otra persona, no. Se mide por hacia dónde va dirigida mi conducta, hacia la cantidad de personas que no tienen nada que ver con la persona a la que yo quiero causar el daño. Aquí. Así también como querer estafar, digamos, a una persona, pero esa persona se encuentra en una asociación. Y si yo quiero estafar a esa persona, entonces todas las asociaciones van a sufrir el daño de la estafa. A ver. No te entendí el ejemplo. Vuélvelo a poner. Digamos que hay una persona que tiene dinero y para estafar a esa persona tengo que estafar a una asociación que están con ellos. O sea, el dinero tiene más personas por una asociación. Y para estafar a mi blanco, entonces terminaría estafando a las demás personas. Sí. Dolo indirecto. Pero ahí en ese delito, pero en el delito de estafa, lo estamos hablando en la receptación. O sea, en cada delito, cuando vayan a analizar, tienen que ver si hay dolo directo, si hay indirecto, si hay dolo eventual. En este caso, es imposible que pueda haber un dolo indirecto, pero en el que tú hablas, sí. Entonces, lo que quiero yo hablar, para terminar este análisis, es aquí dolo eventual. Habrá dolo eventual en la medida de que puede que sea
puede que sea delito, puede que sea robado o no puede que sea robado, sí. Ese es el dolo por excelencia que se verifica en esta receptación. ¿Puede haber dolo eventual? Sí, pero igual va a ser sancionado porque es dolosa. ¿No es cierto? ¿Puede haber dolo eventual? Sí. Ahora, primero, habiendo ese dolo eventual ya, a ver, aquí hay dolo, puede haber dolo directo, puede haber, indirecto tal vez no, eventual sí, por excelencia, pero luego analizamos si además hay error de tipo. Y si hay dolo eventual y hay error de tipo, nuevamente, si es vencible o si es invencible. Si es invencible, si hay error invencible, no hay dolo no eventual y la conducta es atípica. Y si hay dolo vencible, perdón, ¿habrá error vencible aquí en este tipo? La respuesta es no, porque esta conducta no es culposa. Eso para cerrar. Ahora, en el dolo indirecto, repito, para que quede claro lo del dolo. Dolo directo, quiero matar a Juan y mato a Juan. Dolo indirecto, quiero matar a Juan, pero Juan ve un avión y tengo que poner una bomba y mato a toditos. ¿Sí? Quiero estafarle a un socio, pero tengo que, no sé cuál será la cantidad de plata que tiene en el banco, pero como es de 5 personas, le quito todo y afecto a las otras. Dolo indirecto en el delito de robo informático. Yo quiero estafar a uno y afecto a todos. Dolo indirecto en el delito de estafa. En el de receptación es imposible que haya dolo indirecto. ¿Puede haber dolo eventual? Sí. Sí. Luego hacen el análisis del error de tipo vencible o del error de tipo invencible. Bien. Espérenme un momentito, si no tienen clase, déjenme ver si se conectan los de filosofía, porque estos muchachos no se saben conectar. Y si no, continuamos con algunos otros de filosofía, por favor. Bien. Veamos. Sí. Claro, sabiendo que puedes llegar a cometer un delito que puede o no puede pasar, igualmente lo haces. Si hay un delito, si eso es delito, primero. A ver. A ver, hay que ver primero hay que ver el delito. O sea, vamos a ver en qué delito es eso fáctico que tú estás diciendo. A ver, yo quiero construir y para robarme no hago, pero ahí no hay dolo eventual, pues. Ahí hay dolo directo, porque para robarte no haces los estudios necesarios. Claro. El dolo eventual es que tú digas, por ejemplo, lo pones a Pedro ahí al frente. Dice, no te muevas, que yo tengo puntería, y le lanzo un cuchillo. Eso que se paraban en los circos, allí, y que en una tabla y que comenzaban a tirar cuchillos, esos tipos podían cometer. Si es que de hecho le clavaban, pues era del doloso, porque había dolo eventual. No queriendo. A ver, ahí hay que poner homicidio culposo u homicidio simple. O asesinato. Así les puedo poner un ejemplo. Una persona discute en la mañana, se pelean en un circo, luego le ponen en la tarde, le lanza, le tira, uno de esos le cae en el corazón y lo mata. ¿Asesinato? ¿Homicidio simple o homicidio culposo? Simple. Pero a ver, viste que no están entendiendo nada por decir homicidio culposo. Eso no es culposo, porque en la culpa no se conocen los elementos objetivos del tipo. Los elementos objetivos del tipo se verifican a raíz de una negligencia, de una imprudencia.
Pero si tú ya conocías en la mañana que estabas con rabia, que peleaste, eso es dolo, pues, porque ya probablemente vas premeditado. Ahora, ¿es dolo directo o es dolo eventual? No, indirecto no puede ser. ¿Es dolo directo o es dolo eventual? Ahí está. Pero de todas maneras es dolo. ¿Sí? No puede ser culpa. La culpa es, está la persona ahí, qué sé yo, a ver, es que no puede ser muerte culposa, es dolo eventual, es dolo, es homicidio simple, no es culposo, porque sabes que puede suceder. Ese es el mejor ejemplo que les puedo dar, ese es el mejor ejemplo que les puedo dar en el dolo eventual. La persona que se pone ahí y el que tira. Se confía, sabe que no va, pero sabe que le puedo matar. ¿Y será culposo? No es culposo. ¿Por qué? Porque él está actuando eventualmente sabiendo que le puede causar daño. Porque no es negligencia, no es impericia, no es imprudencia. No es deber objetivo de cuidado ahí. Ese es el deslinde entre el dolo eventual y la culpa consciente. En la culpa inconsciente eso es otra cosa. La culpa también puede ser de dos clases, consciente o inconsciente. El problema se presenta en el deslinde entre el dolo eventual y la culpa consciente. Porque la culpa consciente, como les puse en el ejemplo en cambio, pero es fácil detectar la culpa consciente. ¿Por qué creen que ustedes que es fácil detectar la culpa consciente? Vuelvo al artículo 27 y ahí tengo la respuesta. Por eso este código es hermoso, que hay que manejarlo de adelante para atrás. Y en el artículo 27 me dice lo siguiente. Ya les leí de antes. No, el artículo 27 me dice, esta conducta es punible cuando se encuentra tipificada como infracción en el tipo penal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso entonces? Que si no está tipificada como culpa, será dolo eventual. Y por eso en la receptación que estamos analizando, no puede haber error vencible, porque no es culposo el delito. ¿No es cierto? Pero sí puede haber dolo eventual. ¿Por qué dolo eventual? Porque puede que sepas o que no sepas, pero cometes el riesgo porque no pides los documentos de las cosas que estás comprando. Dolo eventual, no se olviden en la receptación. Porque la conducta no es culposa. En el caso del ejemplo que estamos poniendo, dolo eventual, porque puedes o no puedes causarle un daño. Culpa no, porque eso es otra cosa. Esa es la diferencia fundamental. Vuelvo a recapitular esto de aquí. Bien. Aparte de lo que nos diga la doctrina, que a veces nos confunde, yo estoy tratando de ser un poco práctico. Veamos. Vamos nuevamente a lo que dice el artículo 23. A partir de ahí surge todo este debate. Bien. Dice, tipicidad. Los tipos penales describen los elementos de las conductas penalmente relevantes. Los elementos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos? La tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Y tipicidad se llama porque están escritas en el tipo. ¿Sí? ¿Y qué es la tipicidad? La adecuación de la conducta de una persona a lo que describe el tipo penal. Quieren matar y mata. Esa es la tipicidad. ¿Sí? La tipicidad tiene se estructura en dos partes, la parte objetiva y la parte subjetiva. En la objetiva está todo lo que se puede tocar, ver por los sentidos, palpar. En la parte subjetiva, lo que no se ve, el dolo, pero se refleja en la parte objetiva. El dolo, la preterintención y la culpa. El dolo es actuar de forma delictiva conociendo los elementos objetivos del tipo. Y de forma delictiva en cualquiera de los delitos señalados a partir del artículo 78. Sí. No es que aquí se está diciendo que la ley debe ser conocida por todos, no. Todo el mundo, la norma de convivencia a estas alturas sabe que existe la Constitución garantiza la propiedad privada. Y si hay una garantía de propiedad privada, nadie puede cogerse cosas ajenas. Este ejemplo, un carro se borra. Nosotros somos delincuentes natos por naturaleza. Nosotros somos hombres
sin necesidad de que todavía exista lombroso. Somos una sociedad lombrosiana. Se vira un carro con pollos, con cola, con cerveza. Todo el mundo corre a cogerse como que fuera de ellos. Banda de delincuentes que somos. Banda, manadas de energúmenos y energúmenas. Es la realidad. Es la realidad. Lamentable, pero es la realidad. ¿Sí? Vamos en un autobús. O vemos una persona que va adelante, se le cae, bueno, no todos obviamente, se le cae el celular, todo, rapidito, nos agachamos, lo cogemos, y si alguien va a cogerse al lado de un amigo, lo empujamos para cogernos. Y hasta casi hacemos matar a esa persona de un carro por empujarla. Eso es delito, sí. Es que me encontré, pero perdónenme. Sí, te encontraste. Hay un mecanismo en el Código Civil que no lo estudian casi en las universidades y que deben estudiarlo. Esto me enseñaron en la Universidad de Cuenca hace 20 años atrás, más de 20 años, hace 26 años atrás, que estaba en segundo curso, que vi el libro primero del COIP. El primero o el segundo creo que fue. Bien. Esto ahí dice en el Código Civil, todavía dice que las cosas, ahí hay el dominio, hay propiedad. Y no sé si el procedimiento civil anterior era, pero estaba empatado, decía, cuando una persona se encuentra algo en la calle, se presume que a alguien se le extravió. Usted no va a dejar en la calle $50, $100, un anillo de oro. Si usted no quiere, ¿qué hace? Lo regala, lo dona, lo vende o lo regala. ¿Sí? Entonces la gente dice, me encontré, es mío porque me encontré. Entonces, ¿en qué parte de la ley dice que lo que te encuentras es tuyo? El procedimiento es coger eso, llevar a una estación de policía y decir, mire señor policía, he encontrado esto, aquí hay documentos, no he abierto yo, pero quiero que abra en mi delante y que haga un acta de todo lo que le estoy entregando y que me firme porque yo me la voy a llevar esa acta. Yo voy a publicar por las redes sociales, todo. Y aquí dice el procedimiento, si no asome el dueño en 3 meses, 6 meses, no sé qué tiempo, yo vendré por esas cosas. Yo vendré por esas cosas y yo dispondré de esas cosas. O el Estado se quedará y a mí me dará lo correspondiente si es un botín bueno. Eso es lo correcto, eso es lo normal, eso es lo moral y lo éticamente y lo legalmente correcto. Pero nos sentamos al lado a alguien, ni se le termina de salir el celular, con el codo lo empujamos para que se le caiga. Ponemos un billete en el suelo, ponemos el pie rapidito y casi le chancamos la mano al otro que va a coger. Entonces eso se llama hurto. Hurto. ¿La verdad? Porque no le sacamos a nadie, se le cayó, es hurto, eso es hurto. Si alguien le quiere enjuiciar, lo enjuicia por hurto. Pero bueno, esta situación del actuar con conocimiento de los elementos objetivos del tipo, ¿sí? Es algo que también va a depender mucho. Obviamente, el derecho es un constructo, el derecho va a depender de dónde estamos, de qué contexto estamos y de qué sociedad somos. Esto es política, es criminología, esto es criminología pura. A ver, si yo voy a un Supermaxi, hay un mango así, y me cojo ese mango, me lo meto al bolsillo, a la salida, o cualquier cosa y me ven, bueno, no me meten preso, pero me quitan el mango, no debo. O a veces gente que se mete por aquí, pocas cosas, ya, una sí la meten preso porque eso es robo. O intento al menos de robo. Nada. A ver. Por eso, pero es que el robo también es sin violencia. No es que solo el hurto es sin violencia. Hay que aprender a diferenciar el hurto del robo. ¿En qué artículo está el robo? El hurto. 196. Una pregunta, disculpe. Vamos a ver. Entonces, si yo, por ejemplo, me encuentro
$500, tengo que ir a la policía y darlos. Porque cualquiera podría mentir que son de esa persona. Sí, pero, a ver, si usted se encuentra un dinero, ¿usted para qué están los videos, las cámaras y todo lo demás? Usted tiene que, a ver, si encuentra un dinero, obviamente, usted va a la policía, le dice, a ver, comisario, quiero hablar, quiero que me haga un parte de que yo me encontré este dinero y que lo publique en un diario o yo voy a publicar en las redes. Ahora dice, esa plata es mía, devuélvame, como tú dices. Bien, eso también ya es ser igual, tercermundista. O sea, es lo peor de lo peor. Vas a robarte algo, entonces tú por eso dices, mejor me lo acojo yo. Estamos mal. Ni lo uno ni lo otro. Entonces, habrá que justificar ese dinero, de dónde provino ese dinero. Ah, saqué del banco, muéstrenme una papeleta con esa fecha, que sacó del banco. Ah, es que me pagaron, muéstrenme un certificado de quién le pagó. Ah, es que era para comprar justifíqueme la necesidad de cobro, de compra. Claro, tiene que justificar, y si no, esa plata es suya. Bien, sí, sigamos. Bueno, pero eso no es penal, ¿no? Eso yo simplemente traje a colación para ver cómo es esto del conocimiento de los elementos objetivos del tipo. A ver, el hurto dice, el hurto es el 196. La persona que sin ejercer violencia, amenaza o intimidación a una persona o fuerza en las cosas se apodere ilegítimamente de cosa mueble ajena, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Si el delito se comete sobre bienes públicos, se impondrá el máximo de la pena prevista en 1/3. Para la determinación de la pena se consignará el valor de la cosa al momento del apoderamiento. Veamos la diferencia del hurto con el robo. El robo, la persona que mediante amenazas o violencia sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo o al momento, bueno, este es de 5 a 7. Cuando el robo se produce únicamente con fuerza en las cosas, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Si ejecuta utilizando sustancias, si a consecuencia del robo se sancionan el artículo tal, si el delito se comete sobre bienes públicos, si a consecuencia del robo se ocasiona la muerte. A ver. La persona que mediante amenazas o violencia sustraiga o poder de cosas muebles, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para usar el momento después cometido para procurar impunidad, será sancionada. Si el robo se produce únicamente con fuerza en las cosas, será sancionada con pena privativa de libertad. A ver, si una persona va a un comisariato, en los comisariatos donde se roban, tienen barras, códigos de barra, o tienen unos candados. Y para sacarse esas cosas, las personas que hacen, despegan el código de barras o tienen unos aparatos que los inhiben. Son unos relojes que los inhiben. ¿Ha habido fuerza en las cosas o no ha habido fuerza en las cosas? Cuando va eso que vas a sacar ahí. Hay fuerza en las cosas, porque generalmente siempre hay fuerza en las cosas. Pero si tú te vas en la calle, te encuentras una cosa, no hay fuerza en las cosas y te coge, eso es hurto. Si no fuerza, claro, obviamente. Si no fuerza, si no está pegado eso, no es robo, es hurto, efectivamente. Eso sí sería hurto. Sí, pero yo iba al fondo, ¿no? Yo traje el ejemplo para ir al fondo de esto. ¿Cuál es el fondo de esto? Y si te descubren, pues, y si te meten preso, puedes ser sancionado por hurto, claro que sí. Ahí está la pena de hurto. Es un delito de hurto. Pero generalmente no lo hacen. No lo hacen. Y queda ahí. ¿No? Pero ¿qué pasa si tú te vas por el campo, por un camino, está un árbol de mango adentro, te vas por allá, por el fondo, o te vas por el campo a la sierra y ves una manzana colgada en un lindero, te la comes, no solo una, te coges 10 manzanas, te las comes. ¿Será hurto eso? Sí. Pero la gente pensará que no, eso es normal, que la gente no, dice ahí están las frutitas para que coma. Pero es hurto, pero las circunstancias en las que se da son diferentes. ¿No es verdad? Entonces, ¿y cómo explicamos esto ante el derecho? Una tesis que diga, a ver, porque somos campeones en Ecuador para reclamar por los demás. O sea, si a mí el profesor me pone
10, o me pone 5, y los otros de mi grupo tienen 10, oiga, ¿por qué le pone 10 y a mí me pone 5? Reclamamos por los otros y no por nosotros. Así somos, esa es nuestra naturaleza. Entonces también, ¿por qué no reclamamos cuando nos comemos, que nos metan presos, cuando nos comemos, nos metemos a la finca y nos sacamos una fruta para comer? No es que para comer, ¿no? Pero eso es hurto, es propiedad privada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo explicamos estas conductas penalmente relevantes, permisibles en algunos lugares y en otros no? Ahí está. Eso no se puede explicar desde la teoría pura del derecho, desde las teorías de las corrientes del derecho penal. Eso no se lo puede explicar desde el funcionalismo, desde el causalismo, perdón, tal vez se lo podría explicar un poco desde el funcionalismo, pero la teoría que se la puede explicar, que se puede explicar estas cuestiones que en unos lados es delito, en otros no, bueno, o al menos no es perseguido ni repudiado, y la gente piensa que no actúa con dolo, sobre todo, es a la luz de la nueva teoría de la justicia, de Rawls, se escribe R-A-W-L-W-S, se escribe Rawls, se lee Rawls. Él tiene una obra que está en el internet que se llama La Nueva Teoría de la Justicia. Y él dice allí, bueno, para entender esto, el juez tiene que ponerse detrás del velo de la ignorancia y pensar como cualquier persona pensara en un momento y en un lugar determinado. ¿Sí? Hay gallinas en el campo, en la sierra. Todo de toda la comunidad coge su gallita, se come. Pero no es de ella, no la crió, pero es de la comunidad, no es robo. Acá te coge un ladrón una gallina en una casa, es robo, pum, preso. Dos cosas de lo mismo. Ah, pero allá son indígenas. Sí, pero el tipo penal no dice que el indígena no debe ser sancionado. Entonces, le dice la nueva teoría de la justicia al juez, mira, el momento, el lugar, las circunstancias, ponte atrás de eso y no cojas el COIP y diga para mí esto es robo y punto. Hay que analizar, miren cómo estamos analizando cada caso en particular. Y nos damos cuenta que en uno hay dolo directo, en otro hay dolo eventual, no hay dolo indirecto, en otro vemos que no puede haber error vencible porque la conducta no es sancionada como culpa, etcétera, etcétera. Dependiendo de cada caso. En un mismo caso, en un mismo tipo penal, las circunstancias que se presentan pueden ser diferentes. Ese juicio, ese análisis de la adecuación de la conducta al tipo penal se llama tipicidad. ¿Sí? Y eso se estudia en la teoría del tipo penal en cuarto semestre. Más a fondo que lo que estoy reflexionando yo ahora con ustedes. Pero sigamos para cerrar contextualizadamente esto, ¿sí? Disculpe que nos desviamos un poquito. Entonces, la tipicidad, dice el dolo, actúa con dolo la persona que, conociendo los elementos objetivos del tipo, ejecuta voluntariamente la conducta. Ahora sí, voluntariamente la conducta. Cuando hablamos de voluntariamente la conducta, estamos hablando de la teoría causal de la acción, ¿verdad? Teoría causal de la acción. Recuerden, voluntariedad, la voluntad. ¿Sí? La causa, la voluntad es lo que dice el causalismo. Pero luego, cuando nos dice, en la primera parte, actúa con dolo la persona que conociendo los elementos objetivos del tipo, ejecuta, eso ya es finalismo. Ejecutar la conducta. Hay que ver el fin. Entonces, aquí ya la voluntad tiene contenido. Ya no es una voluntad meramente causalista, sino es una voluntad finalista, porque tiene un contenido. Conoce que no debe hacer y hace. Dirige su conducta a eso. Luego habla de la preterintencionalidad, que es una categoría que en realidad no tiene razón de ser, pero todavía tiene acogida en el ordenamiento penal ecuatoriano. Alguien quiere causar un
un daño y termina un daño menos grave y termina causando un daño más grave. No es al revés. Luego viene el otro elemento subjetivo de la tipicidad, que es la culpa. Y nuevamente vuelvo a repetir, actúa con culpa la persona que inflige el deber objetivo de cuidado que le corresponde produciendo un resultado dañoso. Y aquí esto es clave. Esta conducta será punible o será sancionada, quiere decir, cuando se encuentra expresamente tipificada como infracción en este código. Y miramos nuevamente, ahí tenemos que hacer el ejercicio también, cuáles son los delitos culposos. Artículo tal, y ahí sabemos que solamente en esos casos habrá que analizarse la culpa. ¿Estamos? Aquí dice clarito, solamente cuando están determinados en este código. Bien. Luego dice, sí. Luego habla de la omisión dolosa, eso ya analizamos, cuando analizamos los elementos, la conducta, perdón, los clases de conducta, vimos que la conducta es a tipo de acción y a tipo de omisión. Y hay omisión propia y hay omisión impropia. La omisión propia, igual que la culpa, está expresamente señalada en el COIP como delitos. Inclusive les envié a hacer una búsqueda de todos los delitos por omisión. La omisión impropia, en cambio, yo les dije que es aquella en donde se debe establecer si hay o no hay la posición de garante. ¿Y cuándo establecemos que hay posición de garante? Cuando existe una obligación legal o contractual. Cuando hay un contrato o cuando es solución legal. Las madres, los padres con respecto a sus hijos, por ejemplo. No, el tutor con respecto al tutoriado. ¿Sí? Y así sucesivamente. Y contractual, cuando por contrato te contratan para, valga la redundancia, que realices alguna tarea. Y sobre todo luego dije que hay que analizar también si los bienes jurídicos, qué clase de bienes jurídicos, en qué clase de bienes jurídicos, perdón, puede haber omisión impropia. Y aquí solo dice en estos. En aquellos delitos contra la vida, contra la salud, contra la libertad e integridad personal del titular. ¿Y qué debemos hacer ahí? Irnos a estas categorías, buscamos en el COIP, en los capítulos, en las secciones o en los parágrafos, buscamos ahí delitos contra la vida y te salen toditos esos delitos. En todos ellos puede haber omisión impropia o dolosa. Luego vemos delitos contra la salud. En todos estos delitos contra la salud puede haber omisión impropia. Luego vemos delitos contra la libertad e integridad personal. Son estos, tales. En todo esto puede haber omisión impropia. Así podemos estar seguros. Y ahí vamos hasta ahí dos requisitos. Posición de garante, obligación contractual o legal y bienes jurídicos protegidos en los que puede haber omisión impropia. Por eso yo antes le puse el robo o el hurto y dijeron que sí. No, la propiedad no es un bien jurídico protegido por en la omisión impropia. Y finalmente dice cuando se haya incrementado precedentemente antes de la omisión, yo haya puesto en peligro a la vida de esa persona. O sea, yo veo que se está muriendo, tengo que suministrarle algo, no le suministro, y luego me hago de la vista gorda, no le salvo, soy salvavidas, pues responderé por omisión impropia. Bien, luego está el error de tipo que se lo puede analizar tanto. El error de tipo. El error de tipo no es otra cosa que si el dolo es el conocimiento, aquí el error de tipo es el desconocimiento de alguno de los elementos objetivos del tipo. Desconoces que esa persona es víctima. Desconoces que esa conducta es delito. Y el error puede ser vencible o invencible. Cuando es invencible, la conducta es atípica.
anula el tipo. Pero cuando el error es vencible y se mantiene la conducta como doloso, como culposo, perdón, habrá delito culposo. Si no hay delito, si no se mantiene, no habrá delito, pues obviamente, ¿no? Luego, una partecita que se nos estaba quedando, el error invencible que recae sobre una circunstancia agravante, sobre un hecho que califique la infracción, impide la apreciación de esta parte de los jueces y jueces. O sea, puede haber error invencible sobre algunos de los elementos objetivos del tipo, pero también puede haber error invencible no sobre estos elementos, sino sobre algunas atenuantes o agravantes, o algunos elementos especiales, como les dije en la mañana, como los elementos objetivos de punibilidad. Por ejemplo, en los delitos donde el límite para sancionar son $10,000 o la base para sancionar son $10,000 y el monto llega a 9,990. Si hay un error invencible en estas apreciaciones, el juez no puede, si el elemento es esencial, la conducta es atípica, pero si es solo sobre un agravante o sobre un atenuante, pues afecta solo esa parte. Ya veremos más adelante qué son las atenuantes y las agravantes. No son parte del tipo las atenuantes y las agravantes. Las atenuantes son circunstancias de la pena que sirven para modificar la pena. Aunque, sí, dígame. Ya vamos a ver más adelante. No me quiero adelantar porque no, y eso tenemos suficientemente tiempo. Hay varias atenuantes, creo que hay 6 atenuantes. Hay la confesión y todo, hay la necesidad cuando robamos, pero no quiero confundirlo más. Todas esas pueden ser atenuantes. Lo que aquí quiero que sepan es que también el error invencible puede afectar a la apreciación de las atenuantes o de las agravantes. ¿Sí? Y en este caso no anula todo el tipo, sino solo anula esas agravantes. Bien, y hablamos del dolo, que el dolo es vencible, que el dolo es directo. Cuando Juan quiere matar a Pedro, va y lo mata a Pedro. Indirecto, cuando Juan va a matar a Pedro, pero hay otras personas allí y la única forma de matarla es poner una bomba y termina matando a los demás. Hay dolo eventual por eso se llama eventual, que puede eventualmente ocurrir o que no puede eventualmente ocurrir, pero lo hace. Dolo eventual. En la culpa hay culpa consciente y culpa inconsciente. La culpa consciente es aquella que, por ejemplo, en el caso del que vas a conducir, sabes que tus frenos no están bien y te lanzas y por eso, fruto de eso, atropellas a alguien. Y la culpa inconsciente, en cambio, es aquella que sales a conducir normalmente y no sabes que el día anterior te estaban fallando los frenos, pero también te olvidas de chequear las llantas y causas un accidente. Bien, por imprudencia, ¿no? Pero eso tiene que estar también, obviamente, culpa regulado como delito en el Código Orgánico Integral Penal. Y ahí están los delitos de tránsito, que son los delitos. Sí, exactamente. Tiene que estar libre de causa de exclusión. Libre de causa de exclusión. Entonces, nos quedamos con el análisis de la teoría de la imputación objetiva. Aquí están 29 estudiantes. Nos quedamos con la teoría de la imputación objetiva. Creo que he repetido varias veces lo mismo. El dolo, la culpa, dolo directo, dolo indirecto, dolo eventual, culpa consciente, culpa inconsciente, error de tipo, error vencible, error invencible. ¿Sí? Puse ejemplos para ver cómo se van detectando en los tipos penales. Lo que yo le sugiero a usted, si usted quiere prepararse para un buen examen, es que se vaya a cualquier delito. Adelántese ya, vaya a cualquier delito. A ver, yo voy a ver si hago bien el ejercicio hasta ahora. Y no espere hasta la culpabilidad, porque luego ya entramos a examen y no va a tener tiempo para practicar. Y yo voy a coger el artículo, vamos a ver,
¿Qué se me ocurre? El que me habla. Voy a ver la quiebra fraudulenta por persona jurídica. Voy a ver el delito de suplantación de identidad. Cualquier delito se coja y póngase a hacer el análisis, no de la conducta, porque eso es otra cosa. Ya deje que esa conducta está buena. Póngase a hacer el análisis de la tipicidad. Sí, póngase el análisis de tipicidad. Y ahí mire en el 202 suplantación de identidad. Mire cuál es el bien jurídico primero. Me voy para atrás, dice delitos contra el derecho a la identidad. El bien jurídico es la identidad. Punto. Y luego, dice la persona, puede ser cualquier persona, no necesitas, porque es delito especial. No es delito especial, es delito común. Dice de cualquier forma suplante, el verbo rector, suplantar. Y ahorita voy a analizar a ver si esta conducta me puede presentar dolo directo, dolo indirecto o dolo eventual. Ahí vamos a ver. Obtener el beneficio para sí o para un tercero. Mira, aquí dice para sí o para un tercero. Eso no es dolo eventual, dolo indirecto. No, porque aquí es al perjudicado, al mayor número de perjudicados es el dolo indirecto. Por perjudicar a uno, perjudicas a otros. En perjuicio de una persona será sancionada. Entonces ahí veo, en este ejemplo puede haber dolo directo, sí. Dolo indirecto. Suplante, colección de identidad de otra persona para obtener beneficio para sí o para un tercero. Vamos a ver. Suplanto la identidad de una. ¿Podría suplantar identidad por suplantar identidad de una persona, automáticamente podría suplantar identidad de otras? Imposible, ¿verdad? Entonces, ¿habrá dolo indirecto? No. Bien, así. Ese es el ejercicio que vamos a tomar en el examen. Así. Entonces, así van analizando. Podrá haber aquí, vamos a analizar el error. Vamos a ver, error. Sí, vamos a hacer el error. El error de tipo, vamos a ver. Hablar de error invencible. Bueno, puede que sí. Puede que no piense que está suplantando. ¿Habrá error vencible? ¿Qué dicen? Error vencible. Ven que no aprenden la lección todavía. Porque Nuevamente, ¿qué pasa cuando hay error vencible? ¿En qué se convierte el dolo? en culpa. En culpa. ¿Y qué dice el artículo 27 después del punto seguido? Que no había dolo, pero había culpa. No, el artículo 27 después del punto seguido de dañoso. Lea qué dice. Después del punto seguido de dañoso. Esta conducta es Que punible se encuentre cuando se... tipificada. Lea. Esta conducta es punible cuando se encuentra tipificada como infracción en este código. Entonces, si el error vencible convierte en dolo en culpa, la pregunta es, ¿habrá culpa en la suplantación de identidad? Sí. Vale, que sea. ¿Dónde está el delito de suplantación de identidad culposa? A ver, dígame en qué artículo está. ¿En qué artículo está? No hay, porque aquí no dice suplantación de identidad culposa. ¿Ya ven? Esa es la clave, saber cuáles son los efectos del error vencible. Convierte el dolo en culpa y se mantiene la infracción únicamente cuando está el COI dice que hay un delito de suplantación de identidad culposa. Mientras no está tipificado, no. No, porque el artículo 27, después de dañoso, dice clarito que solamente habrá culpa cuando esté tipificada. Y el error de tipo que leemos dice lo mismo en el segundo del inciso. Si el error es vencible, la infracción persiste y responde por la modalidad de culposa del tipo si aquella existe. En este caso, del 212, ¿existirá el delito de suplantación de identidad culposo? Esa es la respuesta. Ese es el análisis. Y si ustedes dudan, no importa.
No importa que se equivoquen practicando ahora, quiero que practiquen en sus casas. Se equivocan, me preguntarán, analizaremos y van a ir ya sabiendo cómo se analizan, ahora sí, los tipos penales. El profesor no le puede decir, analíceme el 212, aquí dice la persona que, lo mismo. No. Esta es la manera como vamos ya metiendo esta conducta, suplantación de identidad, por ejemplo, en la primera categoría, que es la tipicidad. Y luego en la categoría subjetiva. A ver, vamos a ver. Vamos a analizar primero la suplantación de identidad en el tipo objetivo. Este es el ejercicio que tienen que hacer para el examen. Vamos a ver. Suplantación de identidad, bien jurídico protegido, señores. Allá, rapidito. Delito, la identidad, porque está aquí, sección 10ª, delitos contra el derecho a la identidad. Bien. Vamos a ver. El sujeto activo es una persona cualificada o es una persona, es cualquier persona. Es cualquier persona, porque dice la persona, no dice el funcionario público, no dice el trabajador de la salud, no dice el militar, no dice el policía. Por lo tanto, es un delito común. Es un delito común. Segundo, ¿cuál es la conducta? La conducta es acción o omisión. A ver, ¿qué dicen ahí en la suplantación? Acción o omisión. Acción. ¿Habrá omisión? Yo creo que a estas alturas dudan todavía la omisión. ¿Habrá omisión aquí? Recuerden, omisión propia, omisión impropia. Omisión propia, igual que la culpa, debe estar expresamente regulada. Y omisión impropia, ¿cuáles son los bienes jurídicos? ¿Habrá omisión aquí en este delito con firmeza? Les vuelvo a preguntar, ¿habrá omisión en el delito de suplantación de identidad? ¿Será un delito de omisión? No. Por la integridad personal. No. ¿Qué les permite a ustedes saber cuando están frente a una omisión propia primero? Que esté tipificada como omisión. Ya. ¿Está aquí tipificada? No, no está. Entonces, no hay omisión propia. ¿Habrá omisión impropia? No, porque no es un proceso que se aplaza para dañar progresivamente el bien jurídico. ¿Cierto? La identidad no es un bien jurídico, protegido dentro de la vida, de la salud, la integridad, tal. ¿Sí? Probablemente, ¿no? Ese es el análisis. Tienen que saber los conceptos de cada uno para poder decir si están frente o no frente a una conducta de acción o de omisión. Y luego, si la omisión es propia o la omisión impropia. Así yo les voy a preguntar, les digo, a ver, a una le pongo el delito de 216 y tal, le diré, le pongo ahí, ¿habrá omisión propia, omisión impropia? ¿Por qué? Bla, bla, bla. Vamos a ser prácticos, chicos y chicas. Ya olvidémonos de que solamente el profesor habla, ahí está el código, estudia el código, nada más. No, a mí me pueden sacar el código 10.000 veces en la clase, pero ustedes van a perder el tiempo, en cambio ahí, si no dominan, si no saben cuándo están frente a la omisión propia y cuándo a la omisión impropia. Bien, aquí nuevamente en la suplantación de identidad. Veamos, ya tenemos acción, no hay omisión porque bla, bla, bla. Vamos a ver, dice suplante la identidad para obtener un beneficio para sí o para un tercero. Vamos a ver, sin perjuicio en perjuicio de una persona, será sancionada con pena privativa. Vamos a ver, aquí ya tenemos algunos de los elementos objetivos, ¿no es cierto? Vamos a los elementos subjetivos. Y aquí eso que no les pregunto todavía, pero sí les voy a preguntar en el examen, el objeto. ¿Cuál es el objeto del delito? El objeto del delito no es si una pistola, mucho cuidado, si un asesinato y encuentran el revólver, el objeto del delito no es el revólver con el que se mata, sino sobre lo que recae el delito. En este caso, ¿sobre qué recae el delito? Sobre la identidad, ¿cierto? Porque suplantan la identidad de una persona. Ahí el objeto del delito personal y hay el objeto del delito material, o real, perdón, cuando recae sobre bienes. En este caso recae sobre una persona porque es la identidad, ¿verdad? Entonces es objeto personal, porque es la identidad de una persona. Y luego,
le vamos a preguntar qué pasa con el error. Regálame un minutito. Hola. Cuénteme. Dígame. Pero Germania, yo le digo, usted quedó en ir a hablar con el señor para que declare y nunca me dijo. Usted quedó en llamarlo, en hablar con él. Usted tiene que acercarse a conversar con él y hablar personalmente con él y pedirle la copia de la cédula y comprometerlo a que yo le voy a dar a usted la notificación, la otra que voy a pedir, otra versión, para que usted se le entregue a él y lo comprometa. Eso es, Germán, si no, no avanzamos con su caso. Sí, pídale la copia de la cédula y que yo voy a pedir una nueva fecha para que declare. Entonces, cuando yo ya me dé la nueva fecha, yo le voy a dar a usted la notificación para que usted le tome una foto, se comunique con él y ahí le pone la hora y le diga si va a ir o no va a ir. Y ahí sí ya me pongo en contacto con él. Bien. Entonces les decía, vamos a ver ahora, yo les pondría ahí el caso ya tal con el artículo y les diría, error. Vamos a analizar, vamos al dolo. El dolo primero, la persona que de cualquier forma suplante la identidad. ¿Dolo directo? ¿Sí? Siempre va a haber dolo directo probablemente, ¿no? ¿Sí? ¿Habrá dolo indirecto aquí? ¿Podrá haber dolo indirecto aquí? No, porque va específicamente a una sola persona. Claro. O sea, la identidad es personal. Claro. O sea, no puedes por uno terminar teniendo varias identidades. No, es personalísimo. ¿Habrá dolo eventual? No. ¿Por qué? Sí puede haber, porque sabiéndolo lo sigue haciendo. A ver. Un ratito. Eso es dolo indirecto. Cuando vas a perjudicar a varias personas es dolo indirecto. Pero tú puedes suplantar la identidad de varias personas. No, por lo tanto, no puede haber dolo indirecto. Ahora, dolo eventual. ¿Qué es el dolo eventual? Sabiendo que puedes cometer algo, sabiendo que puede suceder o no, lo cometes. Entonces, la persona que de cualquier forma suplante la identidad a otra para obtener un beneficio parecido por en perjuicio de una persona, puede que a lo mejor él no piense que le vas a causar un perjuicio. Miren, suplante la identidad, dice. Vamos a ver. Típico en el fútbol. Una persona para hacer jugar a otra pone la cédula de otra. ¿Cierto? No sabe que le va a causar daño porque va a hacer jugar a otro. ¿Será dolo eventual? Claro que es dolo eventual. Ahora, aquí dice el tipo en perjuicio de otra persona. O sea, claro, le suplantaste la otra. Ahora, ¿cuál es el perjuicio de la otra persona? Que probablemente cuando quiera irse del país a un tratamiento y este jugador ya se fue con esa identidad a vivir a otro país, no pueda salir porque usted ya salió del país. ¿Ha causado un perjuicio? Claro. Dolo eventual, sí, porque yo no pensé que le iba a causar daño. Lo que quise es ayudar a esta otra persona, por eso le suplantamos la identidad a la otra. Miren, dolo eventual. Ahora sí, ¿habrá culpa consciente? ¿Habrá culpa? No, porque no está tipificado. Así es, así quiero la respuesta. No, porque el artículo 27 me dice que únicamente habrá culpa cuando está tipificado. Igualito tienen que decirme cuando hablemos del error invencible, del error vencible. ¿Habrá culpa, por lo tanto? ¿Habrá error vencible? No, no hay cómo hablar de error vencible. Bueno, no hay error vencible porque esta conducta no es sancionada como culpa. Por lo tanto, aquí el error solo será invencible.
o no habrá culpa en el error vencible. Así mejor es. No puede haber culpa en el error vencible porque esta conducta no está sancionada como tal. Por lo tanto, ahí se queda también el tipo. Entonces, se podría decir que si no hay error vencible, no hay culpa directamente, y ya, claro, ya para no hacer la evaluación de culpa. Tanto en el error vencible, tanto en el error de tipo vencible, cuanto en el error invencible, en realidad en el fondo no hay tipo penal si en el primero es invencible y si en el segundo, siendo vencible, el delito no está como culpa. Igual, la conducta es atípica. ¿Estamos? Ese sería mejor para no estar en los dos extremos. Tanto en el error invencible cuanto en el error vencible, la conducta será atípica, cuando en el segundo, en el vencible, la conducta no es culposa, no está tipificada como culposa. Eso es. Y con eso terminamos las clases, las tutorías del día de hoy. Le agradezco por el espacio, nos hemos tomado hasta 2 horas, pero creo que volver a hablar de lo mismo va a permitir que ustedes tengan un poco más de dominio sobre el tema. ¿Sí? Y hagan el ejercicio, por favor. Quiero ver en los diarios de campo ese ejercicio. Así se equivoquen, hagan en borrador y después cogen cualquier delito. No copien, no lo copien al compañero, porque ustedes se van a perjudicar ahí. En el examen no va a poder, el compañero le tocará otro delito y no va a poder, porque yo voy a poner delitos diferentes. Tengo más de 300 y pico de delitos, entonces no, yo cogeré uno así al azar, que no se repita. Entonces, no le piden a su compañero para hacer este ejercicio, haga usted, así se equivoque, me pregunta después, que yo le voy guiando. ¿Sí? Bien, que tengan una buena tarde. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.